La Corte ordenó a Grupo Xcaret retirar elementos mayas de su publicidad al considerar que la protección del patrimonio tiene más peso que el interés comercial de una empresa privada. Sobre este tema nos habla hoy nuestro colaborador Mauricio Jalife, presidente de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenas tardes. Bien, Darío, con mucho gusto de saludarte, igual que a nuestros amigos de Tiempo de Negocios. Sí, hombre, es una resolución que tiene una enorme trascendencia, Darío, porque, mira, al final es un tema que se ha venido discutiendo desde hace muchos años cuando se presentó una queja, pues digamos, por un grupo de representantes, vamos a decirlo así, mayas, lo que se conoce como el Gran Consejo Maya de Quintana Roo. Se presenta la queja en contra del Grupo Xcaret por la utilización de una serie de elementos alusivos a la cultura maya. Eh, Apropiación indebida es como se conoce la figura a partir de la promulgación de la Ley de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas. Y bajo esta figura, el argumento era, tú no puedes utilizar sin autorización de la comunidad indígena titular de los derechos absolutamente ninguna referencia a este tipo de cultura. Bueno, pues se siguen ciertas gestiones, se llega a un acuerdo con el presunto consejo representante de este grupo indígena, se pagan 15 millones de pesos, pero más adelante se cierra el expediente, pero un poco más adelante se presenta una nueva queja ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, haciendo referencia a que ese grupo no representaba los intereses de ninguna manera de la comunidad, que había sido un grupo surgido de ciertas gestiones oficiales, digamos, eh, a través, digamos, de los institutos oficiales y que no era de ninguna manera depositario de la representación del grupo indígena y que consecuentemente la queja tenía que continuar avanzando porque esa autorización era, pues digamos que apócrifa. Finalmente el caso sigue trascendiendo, Darío, hasta que se llega a este conocimiento de la Corte en donde lo que se discutía en este momento, en esta instancia, era si procedía o no una suspensión para Grupo Xcaret. Grupo Xcaret había obtenido una suspensión. Finalmente la Corte estaba analizando si esa suspensión para mantener el uso de la simbología maya en Xcaret era válida o no. La Corte decide que no es válida esencialmente porque no le reconoce legitimación al grupo con el que se había llegado al acuerdo de manera preliminar y que se había identificado como Gran Consejo Maya de Quintana Roo. Es decir, esa representación carecía de legitimación como para llegar a ningún tipo de acuerdo y por lo tanto pues Xcaret estaba utilizando la simbología sin ningún tipo de acuerdo con la comunidad respectiva. Eso es lo que pasó en el asunto, esa es su trascendencia, pero lo que verdaderamente queda sobre la mesa, Darío, es que en todo este tema de apropiación cultural y de aprovechamiento de los elementos pues, culturales inmateriales de nuestros pueblos indígenas, que es pues, un gran rubro de riqueza para México, el tema es que hay tal nivel de ambigüedad, tal nivel de incertidumbre en lo que se gestiona, en con quién estás tratando, en si el grupo con el que estás tratando verdaderamente es titular de un derecho o no, etcétera, que pues lamentablemente las empresas que normalmente son las que llevarían adelante la difusión, la utilización y el pago correspondiente para poder utilizar este tipo de expresiones culturales, pues están llegando a un punto en donde no se sabe con quién gestionar, con quién tratar, con quién obtener autorizaciones, porque tampoco se ha trabajado ni en tener el registro nacional de expresiones culturales tradicionales, que debería hacerlo el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ni tampoco quiénes son verdaderamente los representantes de cada una de las etnias o de los grupos o de los pueblos originarios. Y eso complica muchísimo las cosas porque pues hace que las empresas no tengan certeza, se alejen de este tipo de expresiones y entonces pues nada para nadie, ¿no? Todo el mundo pierde y ese es el escenario en el que nos encontramos en este momento. Entonces, ¿cuál va a ser la situación en la que se encuentre de ahora en adelante el Grupo Xcaret? ¿Ya no va a poder utilizar los distintivos mayas? ¿No? En principio tendría que eliminar o Uh, suspender su uso pues hasta tenía no lograr un acuerdo con el grupo que efectivamente representa estas comunidades y pues tendrá que ir y reclamarle a aquellos que se ostentaron como representantes pues la devolución de lo que en su momento pagaron que pues no correspondía. Pero ese va a ser un problema. O sea, ¿esto qué puede generar? Que de repente pues vengan a reclamarte por la utilización de una simbología de alguna cultura indígena en México
un determinado grupo y que no sepas con quién estás tratando, que verdaderamente tengan la legitimación como para representarlos. Y eso pues genera un nivel de incertidumbre jurídica enorme, porque ni siquiera tienes certeza de quién es la contraparte. Así es que sí, Xcaret tendría que suspender la utilización de los elementos mayas hasta no obtenerla de una manera, pues digamos, confiable o fidedigna. Pues vaya caso, Mauricio Jalife, presidente de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual. Gracias. Gracias, Darío. Saludos a todos.